Ahí volvió, profe. Sí, oye. Voy a ir a abrir un documento para que hagamos algunos ejercicios de la ley de Ampère. Después ya lo subí ya al aula virtual porque como lo ocupé con el otro paralelo, con el paralelo 300, eso ya está arriba ya. Entonces ahora vamos a aplicar algunos ejercicios ocupando la ley de Ampère. Es algo que como oficio de la tienen suelto tiene que ver con una caja en campo lateral que es un electrón contigo y respecto a esa situación hay que calcular el radio escrito, hay que si eso lo vamos a ver un ratito. Me interesa ahora ver algunos problemas que tengan que ver con la ley de Ampère. Ya, acá tenemos entonces, vamos a ir a ver un alambre recto primero que nada. Ya. Aquí tenemos entonces un alambre, una corriente rectilínea, pasa obviamente por un conductor eléctrico, crea un campo magnético de 4 por 10 elevado a la menos 4 tela en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. Esos 3 centímetros hay que pasarlos a metros, 3 por 10 elevado a la menos 2. Y preguntan cuál es la intensidad de la corriente eléctrica, hacia dónde está dirigida el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo. Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Es decir, lo que tenemos nosotros ahora es un alambre. Este es el alambre que estoy mostrando aquí, está dispuesto en forma vertical y la corriente sube por el alambre. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el alambre, miren por favor aquí la pantalla, tomamos el alambre, ya para generar la circulación de él, el dedo gordo me indica que la corriente va subiendo, entonces fíjense bien por favor, la, la curvatura, ¿cierto?, del dedo me genera un campo magnético, ¿cierto?, con circulación antirreloj. Entonces, si yo evalúo el campo magnético a la derecha del alambre, para mí la derecha del alambre es esta, entonces obviamente el campo magnético se estaría metiendo hacia la pizarra y al lado izquierdo del alambre, que sería este lado que está aquí, el campo magnético, ¿cierto?, estaría saliendo hacia mis ojos, es decir, en esta zona de aquí vería puros puntitos y aquí vería puras cruces, ¿ya? Aquí vería cruces y aquí vería puntitos que están saliendo hacia mis ojos. Entonces, ahí tenemos el campo magnético, B igual a 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, el radio 3 por 10 elevado a la menos 2 metros, y tenemos que la resolución, ya sabemos que el campo magnético producido por un alambre que lleva una cierta corriente es mu sub 0 y partido por 2 pi r, ¿ya? Entonces vamos a sustituir los valores que conocemos y despejamos la corriente. El 2 pi r está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces te queda P por 2 pi r partido por mu sub 0. La corriente I entonces sería el campo magnético que vale 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla por 2 pi por el radio, ¿cierto?, que son los 3 centímetros, 3 por 10 elevado a la menos 2 metros, y eso queda dividido por 4 pi por 10 elevado a la menos 7. Se van los 4, se van los valores de pi, arriba te queda 6
3 por 2 son 6, exponente a la menos 6 dividido por exponente a la menos 7. Este exponente a la menos 7 sube arriba con exponente a la 7, entonces te queda 6 por 10 elevado a la menos a la menos 6 por 10 elevado a la 7, te queda 6 por 10 elevado a 1, y 6 por 10 elevado a 1 son 60 amperes. Ahora, lo que tengo arriba, las unidades, este B que está aquí son Tesla metro, el campo magnético, Tesla, el radio, ¿cierto? Son metros, y abajo tengo mi sub 0, que es Tesla metro partido por ampere. Conservo el primero igual, ¿cierto? Recuerden que toda letra o número siempre está dividido por 1, y el segundo lo invierto, A partido por T por metro. Se van los teslas, se van los metros, y amper por 1 te queda amper. Entonces, aquí está el alambre, le hice un dibujito, ¿cierto? Tengo el alambre, lo tomo con la regla de la mano derecha. En esta zona a la izquierda del alambre, ¿cierto? Tengo puros puntitos, significa que el campo magnético está saliendo perpendicular a mis ojos, da la vuelta, y aquí al lado derecho digamos, del alambre, ¿cierto? Tengo puras cruces, eso significa que el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pizarra. Entonces ahí tenemos el campo magnético producido por un alambre ocupando la ley de Ampère. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a este problema. No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Empecé por él, porque eso es lo medular, pues aplicar la ley de Ampère a un alambre rectilíneo que lleva a un alambre y ocupar la ecuación que corresponde. En este caso te pedían la corriente. Aquí tenemos otro problema. Sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente eléctrica de 2 amperes y el campo magnético creado en su interior es 0,1 Tesla. ¿Cuánta espira está compuesto el solenoide? O sea, me están preguntando por el número de vueltas que tiene. Entonces, L son los 5 centímetros. Esos 5 centímetros está cubierto. Es como tomar un tubito del papel confort y tú le colocas, ¿cierto?, un enrollamiento de alambre todas juntas, la espira. Entonces vamos a suponer que digamos, el tubito ese de cartón es de 5 centímetros y queda cubierto por un número n de espira. Entonces queremos determinar el número de espira. El largo son 5 centímetros, 0,05 metros dividido en 100, la corriente 12 amperes, el campo magnético 0,1 Tesla. Y μ, que es la constante de permitividad del medio, vale 4 pi por 10 a la menos 7. Si bien es cierto, nosotros dijimos Tesla por metro, partido en amper, también se puede expresar como metro por kilogramo partido por coulomb cuadrado. Metro por kilogramo partido por coulomb cuadrado. Y necesito el número de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ya les dije hace un rato, identifico el campo magnético producido por un solenoide. Entonces yo voy a la clasificación, tengo un alambre que lleva una corriente I, tengo un alambre coaxial, tengo un toroide y tengo un solenoide, y veo la expresión. Entonces yo anoto la expresión para un solenoide, el campo magnético es μ sub 0 y n partido por L, donde n partido por L es el número de vueltas por unidad de longitud. En este caso despejo n. El L está dividiendo, pasa multiplicando, te queda el campo magnético por la longitud, partido por μ sub 0i. El campo magnético son 0,1 Tesla, el largo de L son 0,05, lo cierto son los 5 centímetros, la constante μ, ¿cierto? 4 pi por 10 elevado a la menos 7, por la corriente que lleva, que son 12 amperes. Si tú haces esa división, primero la multiplicación 0,1 por 0,05, 0,1 por 0,05, eso te queda 5 exponente 3, y abajo te queda 4 por 3,14, exponente a la menos 7 por 12, eso te da 32 exponente a la menos 5. Entonces, si tú divides el 5 exponente a la menos 3 por la cantidad que acabo de nombrar, debería quedarte un valor de 332 espira. Recuerda que el campo magnético es Tesla, el largo del alambre, ¿cierto? O del speed de ese
solenoide son 0,05 metros. Esto es 4pi por 10 a la menos Tesla metro amper. Los amperes con los amperes se van. La Tesla con la Tesla se van y los metros con los metros también se cancelan. Entonces esto te queda un número puro. Entonces obviamente tú le colocas 332 espiras, vueltas. Es un nombre, no es una unidad de medida. Así que ahí estaría entonces la resolución al problema. No sé si les queda claro este problema. Usted Profe, una pregunta. me... ¿La distancia de cuánto es? La distancia en largo son 5 centímetros, 0,05 metros. Ah, ya. Ya, por eso que lo pasamos Ok, a... gracias. Entonces, usted debería anotar, cuando tenga este papel o si lo imprime, aquí debería colocarle como subíndice B solenoide o B sub S. Profe, a mí no me da 332, ¿No da? da 33,17. A ver, 0,1 por 0,05, ¿no? Eso te queda 5 exponente a la menos 3, ¿verdad? Arriba te queda 5 exponente a la menos 3. Y abajo te queda... Abajo tienes 4 por 3,14. 4 por 3,14. Exponente a la menos 7 por 12, que es la corriente que lleva. Y eso te da un valor de 1,5072 por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Entonces voy a hacer la división. Arriba tienes 5 exponente a la menos 3 dividido por 1,57 exponente a la menos 5. Y eso me da 331,78. Sí, profe, ahora sí que al 0,1 le había puesto 0,01. Ya, perfecto, no importa. Nos podemos equivocar, así como me equivoco yo, así como se me descae, no me puedo comunicar con ustedes. A todo el mundo le puede pasar algo, ¿me entiende? Lo importante es que cuando llegue la prueba haga los cálculos que corresponde bien. Pero eso significa que está atento a la jugada porque está haciendo el cálculo numérico conmigo y eso me parece bien. ¿Me entiende? ¿Le parece o no? Sí, profe. Sí, pues usted está jugando conmigo y me está siguiendo, ¿me entiende? Entonces eso es lo importante. Me hace dudar, lo vemos, lo comparamos y vemos que había un error, bien, y eso se trata, pues sí, hay que trabajar aquí. Ya, aquí tienen dos corrientes rectilíneas y paralelas, y sub 1 de 30 amperes y sub 2 60 amperes, es decir, tú vas a tener dos alambres paralelos, como fue el caso de la fuerza lateral, de 30 y 60 amperes se encuentran en el vacío separados 6 centímetros de distancia, o sea, la distancia entre sus alambres es de 3 centímetros y hay que determinar el campo magnético generado en un punto situado en el medio de ambas corrientes, es decir, a 3 centímetros, porque si están separados 6, la mitad son 3. ¿Cuándo? Cuando las dos tienen el mismo sentido de la corriente. Y después tendremos que hacerlo cuando I sub 1 y sub 2 no tienen el mismo sentido, es decir, uno va hacia arriba o hacia abajo o viceversa. Entonces ahí tenemos la magnitud de las corrientes, la distancia de 1 de 2 son 6 centímetros, lo dividimos en 2, te queda 3 centímetros, entonces tengo que hacer la evaluación a 0,03 metros. Entonces aquí dice resolución para calcular el campo magnético en dicho punto medio, situado entre ambas corrientes deberemos aplicar el principio de superposición. Esto implica que en primer lugar hay que determinar el campo magnético creado por cada una de las corrientes en dicho punto medio, utilizando una expresión. Entonces aquí tenemos el campo magnético para un alambre que lleva una corriente I. Recuerde que es μ sub 0 I partido por 2 pi r. Pero ese radio ahora es el diámetro, es la distancia D. Le llamaron D. μ sub 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7 con las unidades que corresponden. La corriente que lleva son 30 amperes. 2 pi por el punto medio, la distancia de separación entre el alambre era 6 centímetros. Lo dividimos en 2, te queda 3 centímetros y eso dividido en 100 te queda 0,03.
Se va pi, eso te queda 120 exponente 7, exponente a la menos 7 dividido por 0,06, que debería dar 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. ¿Da ese resultado, no? Sí, profe. Ya. El campo magnético producido por el otro alambre que está a la derecha, ¿cierto? Mu sub 0 y sub 2 partido por 2 pi de sub 2. Mu sub 0, 4 pi exponente a la menos 7 por i sub 2, que vale 60, partido por 2 pi por 0,03. Eso te queda 240 exponente a la menos 7 dividido por 0,06, que debería darte 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Entonces ahí tenemos los campos individuales, producto, ¿cierto?, de que un alambre que lleva una cierta corriente genera un campo magnético a una distancia de 0,03 metros de 2 por 10 a la menos 4 debido a la corriente de 30 amperes. Y este es el campo magnético producido por un alambre que lleva una corriente de 60 amperes ubicado, ¿cierto?, a una distancia de 0,03 metros. Entonces, si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo magnético tendrá el sentido opuesto. Entonces, esto lo puedes comprobar con la regla de la mano derecha. Vamos con esto. ¿Dónde tengo que hacer la evaluación? Aquí, entre medio de esta zona. De aquí, de este alambre a ese punto hay 3 centímetros y del otro alambre al punto hay 3 centímetros, de manera que la distancia total son 6. Entonces yo tomo el alambre con la mano derecha. Miren aquí por favor la pizarra o la pantalla. Ahí está el alambre. Entonces yo tomo el alambre con la mano derecha y hago la evaluación. No puedo hacer la evaluación aquí, si no tengo que hacer en el punto medio. Entonces, debido a esa circulación, hay un vector campo magnético que está en verde, que apunta hacia el interior, ¿o no? ¿Sí? Y el otro alambre, tomamos el otro alambre y ahora lo evalúo al lado izquierdo de él. Esta evaluación es al lado derecho del alambre de la que lleva la corriente I1 y este es al lado izquierdo en cuestión. Entonces, hay una línea de campo magnético que entra hacia la pizarra, que sería B1, y este otro campo magnético en este punto, porque aquí lo estamos volando no en el lado derecho del alambre, sino entre los alambres, es el campo magnético 2. Esos son dos vectores. ¿Qué pasa con esos dos vectores? ¿Se suman o se restan? ¿Se suman o se restan? El vector que está en verde y el vector que está en morado ahí en lila. ¿Se restan? Se restan. Entonces aquí tenemos que hacer la diferencia entre los dos campos magnéticos. Esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la resta del módulo mayor y del módulo menor será el de mayor de los dos. Entonces aquí, ¿qué hacemos? El campo magnético total en el punto medio será B2 menos B1, es decir, 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla menos 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla te da un valor de 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Y es el campo magnético total en esta zona media. Es decir, si nosotros colocamos un sensor que nos permita medir el campo magnético acá, lo más probable es que nos mida 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla en la resta de los vectores. Ahora, ¿qué sucede si las corrientes van en diferentes sentidos? Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces, si yo hago la evaluación del mismo, ¿cierto? En esta zona, el campo magnético B2 entra o sale a la pizarra o al papel. Ahí lo están viendo ustedes. Entra, ¿cierto? Va hacia el interior. Y ahora si yo tomo mi alambre, ahora lo tengo que tomar en esta zona, hacia abajo el dedo, porque la corriente va hacia abajo, y lo evalúo en el punto medio, me da B1. Y B1, ¿qué pasa? Que es el vector morado. ¿Qué pasa con los dos vectores? ¿Qué pasa con el vector B1? ¿Apunta hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia adentro también o no, profe? Hacia adentro. Entonces, los dos van hacia el interior. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con esos dos vectores? ¿Se suman o se restan? Suman. Se suman. Entonces, ahora el campo magnético total sería la suma de los dos. 4 por 10 a la menos 4 más 2 por 10 a la menos 4 te queda 6 por 10 a la menos 4. ¿Les queda claro?
Ahora, si usted dice, este para mí es el eje Z, entonces sería, si usted quiere usarlo como vector, tiene que colocarle aquí una flecha, coloca 6 por 10 a la menos 4 veces K, unitario. Porque el vector K va hacia el interior, pues. Este hacia la derecha estaría el eje de las Y, del eje de la X, hacia arriba estaría el eje de las Y, y metiéndose hacia la pizarra estaría el vector unitario K. Entonces, si quiero expresarlo como vector, sería, le coloco una flecha aquí al el B, 6 por 10 a la menos 4 Tesla en dirección K. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otro ejemplo del uso de la regla de la mano derecha y la superposición de los campos magnéticos debido a un alambre que lleva una corriente I entre ellas. Veamos el problema 5. Dice, ¿en qué punto, situado próximo a dos corrientes rectilíneas separadas 50 centímetros y situadas en el vacío, cuya intensidades circulan en el mismo sentido y sus respectivos valores son 2A y 4A, se anula el campo magnético? La distancia de separación son 50 centímetros, 0,5 metros, la corriente I1 vale 2 amperes, la corriente I2 vale 4 amperes y el campo magnético total debe ser igual a 0. Entonces, si llamamos B1 al campo magnético creado por la corriente I1 y B2 el campo magnético creado por la corriente I2, usamos el principio de superposición creado por cada uno de ellos en un punto P, y el campo magnético entonces total será la suma de ambos campos magnéticos, porque lo que se quiere aquí es que la resultante sea igual a 0, y esa es la resultante, pues, la suma de los dos campos magnéticos, y este debe ser igual a 0, entonces te queda B1 vector más B1 vector, ese lo puedes pasar hacia el otro lado, entonces te queda menos B1 igual a B2, multiplicas por menos 1 y te queda B1 igual a menos B2, da lo mismo donde coloques el signo. Es decir, B1 y B2 deben tener el mismo tamaño o módulo, pero direcciones con sentido opuesto. Entonces aquí tenemos la situación, fíjense bien por favor, tenemos dos alambres que llevan una corriente, uno hacia arriba y el otro alambre lleva, el que está a la derecha, una corriente hacia abajo. Si yo tomo el alambre con mi mano derecha, hágalo por favor. Aquí empleamos el principio de superposición, ahí aparece la flecha verde, pero también, ¿no es cierto?, hago la igualación, ¿no es cierto?, del B2, y la corriente I2 que va para arriba también contribuye, ¿no? Por lo tanto, esos dos vectores, ¿qué pasa con ellos? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. Y ese vector resultante es la superposición del campo magnético producido por este alambre más el alambre, ¿cierto?, que lleva la corriente I2 hacia arriba. Veamos a la derecha de los alambres. Evalúa entonces ahora, usted toma el alambre I1, pum, y el campo magnético, lo verde, ¿cierto?, apunta hacia el interior. Y el campo magnético producido por este otro en verde, en morado, color lila, también apunta hacia el interior. ¿Qué pasa con esos dos campos magnéticos? ¿Se suman o se restan? ¿Aló? ¿Se suman o se restan esos dos campos magnéticos? También se suman. Se suman. Por lo tanto, a la izquierda de los alambres es imposible, porque va a haber una superposición positiva, los dos se suman. Y acá también los campos magnéticos, ¿cierto?, también se van a sumir, van a contribuir cada uno de ellos con una suma. En cambio, si tú evalúas aquí en algún punto, la distancia es D, la total, que son, ¿cuánto? La distancia son 50 centímetros. Oiga, usted me dirá, oiga, pero si las corrientes son iguales, ¿dónde va a ser? En D medio, po. D medio más D medio. Pero como llevan corrientes de diferente magnitud, entonces habrá algún punto, de tal manera que la suma de D1 más de sus 2 me dé la distancia D, ¿verdad? Porque recuerden que el campo magnético producido en un alambre es directamente proporcional al valor de las corrientes, entonces las corrientes no son iguales. Si esta fuese una corriente I y este fuese una corriente I, el problema estaría resuelto. Estos serían 50 centímetros y esa distancia serían 25 centímetros y estos serían 25 centímetros. Si las corrientes fuesen iguales, pero como no son iguales, debo determinar la distancia. La distancia de D1 más de sus 2, ¿cuánto me debería dar? 50 centímetros.
Usted mira, oiga, pueden ser 10 y 40, y yo te puedo decir 30 y 20, o te puedo decir, lo cierto, si son, qué sé yo, 25 y el otro vale 25, o uno vale 40, este vale 10. Hay una infinidad de posibilidades, pero eso hay que determinarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que generar, fíjate tú, que ¿cuántas distancias tenemos? 2 distancias. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de 2 ecuaciones. Los campos magnéticos en magnitud tienen que ser iguales. Entonces ahí tengo el campo magnético 1 y el campo magnético 2 producido por las corrientes I sub 1 y sub 2. Mu sub 0 y 1 partido por 2pi de sub 1, mu sub 0 y sub 2 partido por 2pi de sub 2. Y la otra ecuación es que la distancia D, que vale 50 centímetros, es la suma de D sub 1 más D sub 2. D igual a D sub 1 más D sub 2. De la primera ecuación puedo simplificar I sub 0 y 2pi. Entonces te queda I sub 1 partido por D1 y te queda I sub 2 partido por D sub 2. Y la distancia D como D1 más D sub 2. Entonces obviamente reemplazo los valores de la corriente. Esos son 2 amperes. Este es 4 amperes y eso te queda D1 más D sub 2. Y la suma de ambas corrientes son 50 centímetros. 0,5 metros es igual a D1 más D sub 2. Entonces tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles son? D1 y D2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la primera ecuación, 2 de 1 es igual a 4 de sub 2. Ese que está ahí de sub 2, lo despejo en función de D1, entonces te queda 0,5 menos D1. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Multiplicamos cruzados. 4 por D1, 4 D1. 1 por 0,5, 1 por 1 medio es 1. Menos 2 de sub 1. Entonces coloco el 1 y el menos 2 pasa al otro lado como 2. 2 más 4 son 6 de 1. O sea que de 1 te vale un sexto. Y si tú haces un sexto te queda 0,17 metros. Y luego lo puedes reemplazar aquí en 0,5. Te queda 0,5, de 1 vale 0,17 y de ahí despejas de sub 2. Y la diferencia 0,5 menos 0,17 te queda 0,33 metros. O sea, 33 centímetros. Y esto te queda 17 centímetros. La suma de 33 centímetros más 17 centímetros te da los 50 centímetros que eran los valores establecidos. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar cómo llegó a la ecuación para poder despejar? ¿De aquí? Sí, Todo esto que está aquí, ya. Primero que nada, el de 1 y el de 2, ¿cierto? Tienen que ser negativos, pero esos son como vectores. Pero la magnitud de un módulo dice que son iguales. Entonces tú tienes el campo magnético, esta sería la ecuación 1, B1 es igual a B2. Y el campo magnético que produce el alambre 1 es nu sub 0 y sub 1 partido por 2pi de 1, donde de 1 es el punto de evaluar. Este lo vamos a hacer a una distancia arbitraria ahí de 1. Y lo vamos a hacer para una distancia de sub 2. Pero míralo, porque mira los dos que te sale acá. Los dos que, o sea, los tres que te dije. Si cierra, ¿Quería un lápiz? por favor, si baja un poquito o cierra el micrófono, por favor. Ahí te queda que B1 es igual a B2. ¿Está claro eso, no? sí, profe, eso sí. Y la distancia total, D igual a ¿cuánto? A D1 más D sub 2, ¿o no? Sí, Sí. Si las corrientes fuesen iguales, los campos magnéticos, ¿cierto? Las distancias serían iguales, ¿o no? O sea, esto si es 50 centímetros, esto debería ser 25 centímetros y 25 centímetros. sí, como en el ejercicio anterior. Correcto, pero como no son iguales, entonces le llamo a la distancia de la suma de ambas. Entonces tengo la primera ecuación y la segunda ecuación. Continúo hacia el lado. Entonces simplifico los mu sub 0 y los 2pi porque están tanto en el numerador como en el denominador. Están a ambos lados de la igualdad, ¿no? Entonces te queda que I sub 1
partido por D sub 1, eso es igual a I sub 2 dividido por D sub 2. Y la distancia D sigue siendo la misma. Y ahora voy a reemplazar los valores, por eso continúo hacia el lado. La corriente I sub 1, ¿cuánto vale? Ahí está, vale 2 amperes, y la corriente I sub 2 vale 4 amperes. Entonces reemplazo por 2 y por 4, que queda en función de D1 y de sub 2. Y la distancia total son 50 centímetros. Y esos 50 centímetros los pasamos a metros. Dividimos por 100 y te queda 0,5 metros. Entonces 0,5 metros es igual a D1 más D sub 2. Continuamos al lado. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. ¿Le queda claro? ¿Y cómo resuelve usted dos ecuaciones? Mediante sustitución, igualación o reducción, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomo la primera ecuación, 2 de 1. Conservo el 4 y donde dice D sub 2, voy a reemplazar de aquí. Voy a tomar la otra ecuación. Sustituyo. El D2 lo voy a expresar como 0,5 menos D1, ¿no? Lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Entonces te queda 4 partido por 0,5 menos D1. Entonces, si tú te das cuenta, te queda una ecuación en función de una sola variable. Ah, ya entendí, profe. Ya. Ahí está ¿Y mi qué? duda. Exacto. Y ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Multiplicar. Multiplicas cruzado. 2 factor de 0,5 por D1. 0,5 es un medio. 2 por un medio te queda 1. Y 2 por menos de 1 te queda menos 2 de 1. Y el otro lado te queda 4 de 1. ¿Sí? Y de ahí despeja de 1. Sí, Este profe. está restando, pasa sumando, te queda 6 de 1 igual a 1. O sea que de 1 igual a un sexto. Y si tú divides un sexto te queda 0,17 metros o 17 centímetros. Recuerda que esto era metros. Y ahora tú reemplazas en esta ecuación, por ejemplo, incluso podrías reemplazarlo aquí arriba, porque tú lo que quieres averiguar ahora es D sub 2, entonces pones D1, 2 partido por 0,17 igual a 4 por D sub 2, o lo puedes reemplazar en esta otra, tomando 0,5 es igual a 0,17 más D sub 2, haces la diferencia, entonces te queda 0,5 menos 0,17 te da D sub 2, que son 0,33. Y si tú sumas metros, súmate 0,33 más 0,17, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te quedó? 0,5. 0,5 metros, 50 centímetros, que eran una de las posibles pares de datos que me dan los 50 centímetros. Vuelvo a insistir, si las corrientes I1 y sub 2, de 1 me hubiera dado 25 centímetros, 0,25 metros, y este me hubiera dado 0,25 metros. Pero para el caso en que las corrientes son iguales, porque aquí si la corriente I1 igual a I sub 2, te queda 1 partido por D1 más 1 partido por D2, o sea que D1 igual a D sub 2. Entonces aquí te queda 50, de 1 igual a D sub 2, te queda 2 de 1, divides de 1 en 0,5 dividido en 2, te queda 0,25, y como son iguales te queda 0,25, pero eso para el caso en que los valores de las corrientes sean iguales. En este caso no lo son porque una es el doble de la otra. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. ¿A qué hora termina esto? A las 16:25. A las 4. Ahora, profe, debería terminar. Ya. Entonces, en la próxima clase del viernes voy a completar esto dando la explicación. Me quedó el problema 6. Este es el problema de las otras características de la fuerza que siente un alambre. Pero aquí aparece uno también de la ley de Ampère, que me pareció interesante, por eso lo agregué. ¿Ya? Entonces, eso lo veríamos la clase del próximo viernes, ¿les parece? Y con eso estaríamos terminando, y
deberíamos pasar, ¿cierto?, a lo que es Faraday y Lenz. ¿Ya, chiquillos? Profe, ¿Sí? ¿Sí? tengo una consulta en relación a una simulación, ¿Qué es lo que la pasa? de la bobina, ¿Ya? porque el simulador nos muestra un voltímetro y en el punto C usted nos dice que observemos el miliamperímetro. Sí, es un galvanómetro de cero central. Es muy delicado, muy sensible. ¿Ok? Su resistencia interna es muy baja y te permite medir corrientes muy pequeñas. Pero ¿cómo podríamos usar el miliamperímetro? El miliamperímetro tú lo tienes que conectar en serio. Sí, pero lo que pasa es que en el simulador nos aparece un voltímetro. A ver, déjame ir a ver, voy a cerrar esto, voy a ir a buscar la simulación y ahí lo vemos. Espérame un poquito. Voy a cerrar esto, ¿ya? Ya, profe, gracias. Espérame un poquito aquí, voy a ir a buscar la simulación. Es la de la inducción electromagnética, ¿no? ¿Sí? La persona que Sí, me Sí, profe. profe. Ya. Y aquí está entonces. El punto C abajo. Ya vamos a ver. Introduzca el imán en el interior de la bobina y deje en reposo el imán que observa el miliamperímetro. Ah, o sea, tú mueves esto acá, lo incorporas y dejas el imán quieto, o la otra bobina la dejas quieta. ¿Qué sucede? ¿Sucede algo en el voltímetro? En el fondo este es para medir el voltaje, pero es un miliamperímetro en general. ¿Qué es lo que pasa cuando tú el imán lo... Ah, ya, entonces nos Sí, enfocamos en eso. claro, y tú lo dejas quieto, Ya, nada, po. No sucede nada porque no hay variación claro. del flujo. Recuerda que el flujo es el número de líneas que están atravesando esta área efectiva. Entonces, siempre para que haya una FEN inducida, para que esto se mueva hacia la izquierda y la derecha, tiene que haber un movimiento relativo, imán expira o expira imán. En este caso, el simulador me pide, ¿cierto?, que yo tenga un imán y que lo pueda rotar y pueda ver el movimiento de él. Y si yo lo dejo, lo introduzco y lo dejo quieto, no sucede nada. No hay corriente inducida. Reitero, tiene que haber un movimiento relativo, imán-bobina o bobina-imán. Incluso, Claro, para que genere el campo. claro, para que tú generes una FEN inducida, una corriente en el expira, y eso va a ser una circulación de corriente, y como tiene una resistencia, una FEM, con negativo, ¿cierto? Porque esto cada vez que tú lo acerques trata de apagarse o prenderse, o viceversa, la ampolleta, y se mueve hacia la izquierda y la derecha, y como tienes una FEM y tienes una resistencia al sistema, aparece una corriente inducida. Y al aparecer una corriente inducida, la ampolleta se prende y se apaga, y si tú dejas el imán quieto, no sucede nada. No hay corriente inducida. Entonces, esto tiene que estar en constante movimiento a través de esa área, que es en el fondo el alternador que tiene un automóvil, po. Porque el alternador lo que tiene son espiras, ¿cierto? Claro. Enrollamientos de alambre, y eso tiene que estar girando, y hay una fase que va desde 0 a un valor máximo, 0 mínimo, máximo 0 mínimo, y va alternando, ¿no? Y eso te va apareciendo una corriente en el circuito. Entonces, en la medida que tú estás usando la energía eléctrica, la batería en forma paralela se está cargando. Por eso que la utilidad de esto es maravilloso, porque tú estás generando energía eléctrica a partir de que no hay algún motor, no hay alguna batería, no hay un generador, no hay una represa que esté conectado a nada, sino que es un movimiento relativo de un imán que te está generando, generando un flujo, ¿cierto? Y hay que entender que el flujo es el número de líneas de campo magnético que están atravesando esa área efectiva, y eso hace desaparecer una corriente inducida en la bobina. Pero esto en realidad, como viene con eso, uno debería colocarle aquí un galvanómetro en vez de voltaje. Aquí esto uno debería arreglarlo, pero como viene ya indicado, y es un, digamos, galvanómetro de cero central.
Entonces, cuando uno lo usa en el laboratorio, cuando yo hacía este experimento, tú tienes que colocarle, tienes un positivo y un negativo, entonces tú lo dejas puenteado, lo puenteas, de manera que en el traslado de las personas que muevan esto, etcétera, etcétera, evitar que la aguja se mueva, porque es sumamente delicado. Porque a mayor velocidad, mayor es la deflexión de la aguja, entonces esto se golpea, pum, para allá, para acá, para allá, y eso al final se puede echar a perder la aguja. Entonces yo los dejo, yo le pedí al ayudante y nosotros también que lo dejáramos, lo dejábamos con un cohete, lo dejábamos, ¿cierto?, con un cable, de manera de evitar los movimientos de la aguja. Es un galvanómetro de cero central, que en el fondo es un miliamperímetro. ¿Le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ok, que estén bien, los vemos el viernes, chiquillos. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, 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 gracias, profe, chao. cuídese, que esté bien. Igual, chao.